Hola, estamos nuevamente acá con nuestro podcast, con la Dula Pau. Vamos a hacer nuestra segunda parte donde hablaremos de los diferentes elementos que hay antes, durante y después del parto. Bueno, y lo más importante, ¿qué es el parto? Bueno, cuando nosotros pensamos en el parto, uno normalmente se imagina a la mujer de la película ya pujando roja, ¿sí? Esa es la escena que uno le dice en Allá, el parto, la sufriendo, llorando, respiración. así, Como nos lo han conteniendo la metido. respiración como lo hemos visto en Hollywood. Y resulta que el parto, cuando uno va como la definición del parto, el parto es un proceso que es fisiológico, es decir, del cuerpo, es un proceso dinámico y para que, donde se termina el embarazo. Y es decir, que el parto viene siendo como la forma de nacer. Y la forma de nacer puede ser o un parto vaginal, que es el nacimiento de un bebé por vía vaginal, o una cesárea, que es el nacimiento de un bebé por vía abdominal. Eso es básicamente un parto. Y dentro del parto, pues obviamente hay muchas cosas que pasan y muchos elementos Muchas que hacen emociones parte de ese proceso. alborotadas. Claro, hay muchas cosas. Emociones, fases, de todo. De hecho, aquí, pues, qué chévere que tenemos la oportunidad de compartir con Pau y que estamos los dos como papás de María Ángel. ¿Usted cómo se ha imaginado el parto de María Ángel? Y como artista, imagínense, más impresionante todavía. Yo me lo he imaginado, qué pregunta tan bonita, digámoslo así. He sentido el cambio, ¿cierto? He sentido que en el parto, en el momento del parto, podré como hombre encontrar lo que siempre te he dicho que he querido encontrar, la fragilidad como hombre para hacerme cada día mejor humano. Cuando estés en ese momento, que puede ser un momento frágil, pero en realidad es el momento de valor y valentía y coraje que tiene la mujer, todas esas bellas mujeres que están en ese proceso de parto, poder que en ese momento del parto Dios me dé la bendición de poder tener un poquitico de esa fortaleza, de ese coraje, de ese amor. Me lo he imaginado con mucha disciplina, casi que estoy alzando pesas antes de dormirme, Se necesita. porque hay que hacer muchos masajes. Espero que en el parto no me olvide todo lo que hay que hacer con la pelota, con los movimientos de respiración, con la aromaterapia. Y sí, en el parto siempre he pensado en qué momento voy a llorar, si se va a dar ese momento. Pero lo más importante de todo es que estés muy bien, siempre sí es lo que más pido. Qué lindo, qué lindas palabras. Sí, Creo que lo pero escribes muy bien, la verdad. pues yo me lo Bueno, imagino que sea tranquilo, que pues tranquilo, o sea, no en la ah, no, palabra ya sé que le voy a tranquilidad. decir, esté tranquila. No, no, no. Pues no es que no me lo imagino esté tranquilo, me imagino poder vivir ese proceso natural, que obviamente pues tiene sus diferentes etapas, pero poderlo vivir lo más natural que se pueda, disfrutar de la compañía y el apoyo del papá de María Ángel, que esté ahí pendiente, que me Ya dé esa seguridad. tenemos ya programado cómo vamos a hacer los cantos carnáticos, como no se puede tener parlantico con audífonos, tenemos la tampura ya lista. Excelente. Él se va a poner un Está, audífono, yo me pongo el otro audífono. sí, es muy emocionante todo este proceso. Eh, Estoy tranquilo con el proceso médico que nos dijeron en el plan de parto, que el cordón umbilical va a tener su proceso natural, Ujú. porque no es simplemente corto el cordón y ya. ¿Qué hay ahí? ¿Qué secretos hay ahí, Pau? En el, pero el nombre técnico, ¿cómo es? No es el corte. Pinzamiento. Pinzamiento. Pinzamiento, pinza, miento. Ah, con razón pensamos tanto. A todos nos pensaron. Sí, contá ahí cómo es ese secreto del... Bueno, cuando nosotros pensamos en el cordón umbilical, vuelvo yo al tema de las películas, porque uno ve que salió, lo cortaron y ya, tan Ajá. tan. Sí, Y resulta que así era como se hacía. El bebé sale, cortan palmada al bebé, bueno, y todo lo que se hacía anteriormente en el nacimiento de un chiquitín. Pero resulta que muchos estudios nos han mostrado que debe hacerse un pinzamiento óptimo o tardío del cordón umbilical. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el bebé está dentro de la barriga, él se está alimentando y nutriendo a través de la placenta.
y esa placenta, que es este hermoso órgano que se forma en el cuerpo de la mujer única exclusivamente para nutrir y alimentar al bebé, está conectado al bebé a través del cordón umbilical. Cuando el bebé nace, más o menos un 30% de la sangre del bebé sigue en la placenta y en el cordón, como en ese órgano y en ese tránsito. Entonces, cortarlo muy rápido hace que esa sangre no llegue al bebé, que es sangre que le corresponde al bebé. Entonces, ¿qué es lo que se permite con el pensamiento tardío o el pensamiento óptimo? Es que idealmente sea mínimo 1 minuto después de que el bebé nace, pueden ser 3, 5 minutos, y lo ideal es ver que el cordón cambia de color sangre, de color oscuro, a que se vuelve completamente blanco y deja de latir. Dentro del cordón umbilical hay 5 vasos sanguíneos, que son los que comunican al bebé con la placenta y bueno, con la mamá y toda su nutrición. Entonces esto pues realmente favorece a que el bebé tenga mucha más sangre, contribuye, uno de los elementos más importantes de eso es evitar una anemia después de que el chiquitín nace, porque va a tener más sangre en su cuerpo y por ende hay más nutrientes, hay más glóbulos rojos, bueno, un montón de cosas que hace que el bebé pueda estar protegido, cubierto o reducir esas condiciones de anemia en hasta casi 1 año después de que él nace. Entonces ese es uno de los elementos más importantes de por qué debería hacerse así y por Sí. qué dentro de esos planes que uno hace en el nacimiento sería como, ok, dejemos que tenga su tiempo, de que la sangre pase naturalmente. ¿Qué sucede a veces en algunas clínicas? Que es importante saberlo, y lo que hacen es como exprimir el cordón umbilical. Entonces con los dedos los doctores como que aceleran el paso de la sangre, pero lo que están haciendo pues igual es acelerar el tiempo, pero el proceso de que la sangre pase pues igual está dentro del bebé. O sea, lo Entonces, hacen por velocidad, pues sí, el como, afán de que maneja esta sociedad, manejamos en sociedad. sí, nos cuesta a Corte, veces, pase rápido. nos cuesta un poco los tiempos de la naturaleza, pero bueno, dice uno, bajo estas condiciones es mejor que traten de hacer este paso rápido de sangre a que simplemente corten y se pierda toda esa sangre que es del bebé, que lo va a proteger y lo va a cuidar también durante esos meses Bueno, después de que nace. este tan solo es un minutico, que para un Sí, médico puede decir, no, es que 1 minuto es mucho y hay fila, Ujú, pero es solo 1 minuto. El ujú. arrastre, si es 1 hora, Puede durar hasta 1 hora. bueno, ¿y resulta qué que, es el arrastre? Porque ahí también descubrimos algo muy bello, es que a María, pues y a las mujeres en embarazo, le sale en el vientre una lineecita Oscura. oscura. ¿Por qué le sale la línea oscura? El arrastre, ¿qué tiene que ver el blanco, el negro? Pero yo quiero ahí, antes de que nos vamos a esa parte, porque empezamos, la idea es, pues, o por lo menos a mí me parece muy importante que conozcamos esas fases del parto. Entonces, por ejemplo, lo del tema del cordón y ya el tema del arrastre, yo creo que va como en la última, una de las últimas fases. Entonces, qué rico que Pau nos enseñe y que la gente también escuche esas fases, cuáles son. bueno, para hablar de las fases nos toca enfocarnos en un parto, digamos que un parto vaginal o un parto natural, porque si tenemos una cesárea programada, esto que les voy a contar no existe. Pero si tenemos o una cesárea de emergencia, uno puede haber iniciado un parto natural, digamos que espontáneamente y terminar en una cesárea de emergencia. Pero nos vamos a enfocar en cuál sería un proceso fisiológico y natural de un parto. Entonces, cuando hablamos de un parto, hay digamos que 3 etapas y hay una etapa como cero, que es la etapa de quiesencia o la etapa donde todo está tranquilo, donde ahorita María Ángel está. El útero está tranquilo, todo está ahí en pausa, calmado. Pero cuando ya se activa realmente el proceso de trabajo de parto, entonces hay 3 etapas. Una que es todo el proceso de la dilatación y es que María Ángel va a empezar a descender para poder salir a través de tu cuerpo, básicamente. En este proceso de la dilatación lo que hace es generarse diferentes movimientos en la bebé o pues en general en los chiquis para que empiecen a descender por el canal vaginal, para que se encajen, se acoplen, para que haya una dilatación y de esa manera pues puedan atravesar el canal de parto. Hay muchas cosas que suceden en ese tiempo, hay procesos de parto que hablaban pues pueden ser de 2, 3 horas, partos muy rápidos, De 2 o 3 horas. o procesos que pueden ser de partos de 4 días, María Ángel, de... 2 a 3 horas, ¿o yo? son partos muy, muy rápidos. Hay otros que duran mucho más. Eso pues depende de cada historia, de cada caso, de muchos elementos también hormonales. Pero entonces lo importante es que en esa fase de dilatación
cuando uno empieza a ver una mujer en ese proceso de dilatación, hay como una serie de elementos que son característicos, que también a veces vemos en las películas, ¿no? Entonces, el famoso rompimiento de la fuente o de aguas no siempre se da. Y el hecho de que se dé tampoco quiere decir que entonces tengo que salir corriendo a la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que los bebés están dentro de una bolsita y esa bolsita está llena de líquido amniótico. Cuando empieza, y esto está todo dentro de la barriga, ¿verdad? Dentro del útero, y hay una cosa que se llama el tapón mucoso, que es literalmente un tapón que está protegiendo al bebé de cualquier infección o cualquier cosa que pueda pasar a través del canal vaginal. Cuando empieza todo el proceso de dilatación y empieza todo esto a abrirse, ese tapón cae, sale. Entonces a veces es que lo encuentran en el papel higiénico y demás. Eso no quiere decir que el trabajo de parto empezó ya, simplemente que hay un proceso pues de dilatación, eso puede pasar unas semanas o unos días antes. Después de que se empieza esa dilatación, pues cada vez este espacio va a expandirse más. En muchos casos, por esa dilatación y el peso del bebé y el tapón mucoso y las membranas cada vez son más débiles, es que se rompe fuente. Pero hay muchos casos donde no se rompe fuente o donde los bebés nacen en su bolsita completamente, que se llaman partos velados o bebés enmantillados. Y los ve uno que nacen completamente en su bolsa amniótica y es hermosísimo. Entonces, no necesariamente hay que romper fuente, por ejemplo, Ok. para el nacimiento. Es uno de los factores que uno pues a veces ve. Sí sucede que el rompimiento es como en las películas, que es así literal a chorro, pero hay otros casos donde es a gotica. A Y es una gotas. sensación muy diferente a cuando uno se orina. Es una sensación completamente diferente. Y bueno, hay diferentes factores que hay que tener en cuenta en color, en olor, que dice uno qué tan rápido tengo que ir o no a la clínica. Y otro de los elementos que caracteriza la dilatación son las famosas contracciones o las olas uterinas, que empiezan siendo muy suaves, muy espaciadas, y entonces les permite entre contracción y contracción dormir, bañarse, comer, echar chisme, reírse. Entonces es muy bonito ver cómo este proceso naturalmente empieza a volverse más intenso. Y en ese proceso de la dilatación también hay unas fases. Entonces la fase temprana es esta que les estoy diciendo. Todo el mundo está tranquilo, es como viene, listo, pasó, seguimos en nuestra vida. Y esto empieza a volverse más activo y empieza a tomar más ritmo. Entonces con las olas uterinas tiene uno que darse cuenta cuál es la frecuencia, cuál es esa intensidad, cuál es la duración, y a partir de eso puede uno empezar a ver en qué etapa de ese trabajo de parto estoy, porque entre más seguidas estén, pues cada vez estamos más cerca al nacimiento. Entonces ahí es donde conocemos esta famosa parte de trabajo de parto activo, y es donde ya no es tan relajado el tema de que voy a ver Instagram y demás, sino que ya empiezan las mujeres a estar más concentradas en su cuerpo. Es en este momento donde muchas van al famoso planeta parto, que es este estado alterado de conciencia, donde las mujeres van adentro para poder realmente conectarse con su bebé, con su cuerpo, y empezar a hacer esta transición a lo que va a llegar a ser la segunda etapa, que es el expulsivo o el nacimiento. Y ahí es donde pues básicamente empieza ya al bebé a salir con unos movimientos también espectaculares que hace el bebé. A veces creemos que el trabajo de parto solo es la mamá pujando y ya, pero resulta que el bebé tiene una participación activa importantísima, y de hecho es en esos primeros momentos donde los chiquitines empiezan a construir ese autocuidado, porque ellos mismos saben que tienen que hacer unos giros para poder salir y descender y atravesar el canal del parto. Entonces Es es un instinto, o súper sea, lindo, sí. Es y ellos la lo magia de la sienten, la naturaleza. estructura, sí, es hermosísimo todo lo que hay detrás. Y ya después de que nace el bebé, viene otra parte que la gente desconoce, pero que es muy importante, muy bonita, y es el alumbramiento, y es el nacimiento de la placenta. Sí, yo no sabía eso, por ejemplo. O sea, la placenta también nace, yo no Literalmente sabía. nace, y nace también con una contracción como si fuera un bebé, ¿sí? Con una misma contracción del útero nace la placenta, y yo les decía al principio que es este órgano hermoso que se crea en la mujer para dar vida, pero también es este órgano que muere cuando el bebé nace. Le llaman Y que es es un el órgano único, temporal. exacto, y es el único órgano en nuestro cuerpo que tiene esa capacidad y esa función. Desde la tradición y desde muchas creencias se dice que es como el hermano espiritual del bebé, porque lo ha protegido y lo ha cuidado y ha estado ahí durante todo ese tiempo para sostenerlo, y en el momento en que él nace, a que sea sostenido por sus padres, pues este órgano muere.
Y la información que puede dar la placenta es impresionante sobre estado de salud. De hecho, hay gente que hace lectura de placenta, bueno, hay muchas cosas. Pero entonces yo les decía, ahí es donde entramos a la parte del corte del cordón, donde ese corte del cordón se puede hacer después de que la placenta ha salido o incluso si la placenta todavía está dentro, se puede hacer el corte y ya después, por ejemplo, en una clínica hay unos protocolos para poder extraer esa placenta del cuerpo o que ella salga naturalmente. Y ahora sí, entonces vamos a entrar al tema del arrastre. Resulta que cuando nace el El bebé, bonito tema del arrastre es muy que es hermoso. espectacular, es que a mí esto Es que de tiene verdad un me encanta. caminito. Sí, tienen un Literal, camino, un literal, camino. literal. Porque entonces apenas nace un bebé, lo que normalmente se hace es colocarlo sobre el abdomen, ¿sí? Y los bebés no nacen viendo con la claridad que nosotros vemos. Ellos ven supremamente borroso, ven en escala de unos grises y algunos rojizos. Se dice que esa línea alba que se pone oscura es para indicarle el camino al bebé por donde tiene que arrastrarse hacia el seno. En el seno también la areola se pone mucho más oscura, crece también en tamaño con el fin de indicarle un poco al bebé hacia dónde tiene que ir. Esto también está condicionado por hormonas, por olores, por muchas cosas muy bonitas, pero lo que hace el bebé es que instintivamente él literalmente se arrastra desde el abdomen hasta el seno y lo hace a través de diferentes movimientos y en ese proceso hay una cosa que se llaman las 9 fases o los 9 estadios, que también es un proceso hermoso de cómo él se activa e instintivamente sabe que ya no hay una placenta y ya no está dentro y ya no lo están cuidando de esta manera, digamos, y tiene que él ir a buscar dónde protegerse y nutrirse y pues qué mejor que llegar al seno, él mismo se va a pegar, empieza la succión de una manera natural y sabe que ahí está contenido con su mamá, que si dura 1 hora aproximadamente, sí puede durar 1 hora Ok, este proceso desde que está acá hasta que en el llega al seno. arrastre. En todo esto, este contexto aparece la epidural y la oxitocina, ¿cierto? Ujú. El amor y el control del dolor, pero también tiene unas ciertas situaciones. En lo que he visto poco, pues que conozco, en cualquier momento no puede haber una epidural porque se va a cortar el ciclo natural de la bebé llegar, en el caso de nosotros. ¿Qué es esa epidural, la oxitocina? ¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, yo creo que esto es un gran tema y está muy relacionado con una serie de intervenciones. Entonces, a ver, vamos a hacer una aclaración. La oxitocina es una hormona natural que produce el cuerpo. Lo que nos colocan en las clínicas es una cosa que se llama pitocin, que es oxitocina sintética. No es la misma oxitocina que produce nuestro cuerpo. Y los efectos son, en teoría, similares desde lo que genera como las contracciones uterinas, pero está muy lejos de todos los efectos reales que tiene esta gran hormona del amor, como se Ujú. conoce, que es una hormona tímida, y bueno, tiene todo un fundamento espectacular y especial y es como la reina de lo que sería un parto, desde una manera natural de la que nosotros Ujú. producimos en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos casos es necesario, ya sea por condiciones médicas o también por afán médico, hay que decirlo en muchos Acelera, casos, acelera. acelerar el proceso. Entonces no se espera que el proceso inicie espontáneamente, Ujú. sino que lo que hacen es colocar oxitocina sintética para estimular al útero para que empiece a hacer contracciones y esto pues lo inducen, Acelera. Ok. inducen el proceso. Y es algo muy común que pasa, digamos que en Colombia, donde en las clínicas, por ejemplo, el límite son la semana número 40. Ujú. Entonces, si tú llegaste semana 40 y no hay indicios de parto, te van a inducir sí o sí. Aún sabiendo que un parto puede esperarse hasta la semana 42, en algunos países ya hay hasta la semana 43, pero Sí, acá no se permite eso. hasta la Entonces, 40. ¿qué hace? Uno llega a la semana 40 y te dice, no has empezado trabajo de parto, vamos a inducirlo. Ujú. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la oxitocina sintética para algunos casos médicos, que es el tema de todas las intervenciones donde deberían hacerse cuando son necesarias, 100% necesarias, pues obviamente tiene también como unos efectos adversos y unos elementos que son de mucho cuidado y pues que es importante reconocer qué pasa, por ejemplo, con estas contracciones a veces que son tan fuertes, son mucho más dolorosas. También causa que pueda haber como una mayor probabilidad de un rompimiento uterino porque está tan fuerte esta contracción muscular y si se han tenido, por ejemplo, una cesárea previa, pues hay mayor probabilidad.
esto también puede generar un estrés sobre el bebé, entonces puede generar sufrimiento fetal, asfixia. Sin embargo, pues en muchos casos también favorece a ese inicio del proceso y después de que ya se inicia solo, como que no colocan más oxitocina sintética y se activa, digamos que el La parte parto natural. Exacto, pero es una forma de inducirlo. Eso es en términos de la oxitocina sintética o el famoso pitocin, que es para inducir el parto, Ok. el inicio del parto. Y por otro lado está la famosa epidural, que es este analgésico, es decir, un medicamento para el dolor. Entonces, muchas mujeres efectivamente sienten dolor durante su trabajo de parto y lo que se hace es colocar este analgésico para que ese dolor pues no esté o se reduzca. En algunos casos no funciona, en muchos otros casos sí funciona, pero entonces ya se va hasta el otro punto donde no se siente absolutamente nada, el reflejo del pujo se pierde, entonces ahí es donde ve uno los famosos pujos dirigidos que le dice respire 1, 2, 3, puje, porque las mujeres No pierden sienten la nada. sensación natural de pujar, que eso pues en un parto natural 100% fisiológico está ahí, la mujer puja cuando tiene que pujar, cuando siente cómo pujar. Muchas mujeres preguntan, bueno, ¿y cuándo pujo? ¿Cómo pujo? Y es como, tú te vas a dar cuenta y vas a saber, pero con la epidural a veces no funciona eso. Se pierde esa Se sensibilidad. pierde completamente esa sensación, sienten la presión, pero no esa sensación del reflejo, no sienten quizá cómo también su periné se empieza a expandir, entonces puede eso favorecer, por ejemplo, a muchos desgarros, porque claro, cuando la mujer siente que arde o que está en esta sensación del aro de fuego, que también se llama a sentir como el periné y la vagina se está dilatando, ellas regulan su pujo, pero mientras todo esto está dormido, pues a veces es diferente controlar estas sensaciones. Y pues obviamente hay muchos estudios y muchos elementos que se han revisado con respecto también a efectos adversos con la epidural sobre el bebé, los beneficios también. Muchas mujeres de entrada dicen yo no quiero sentir dolor y la voy a pedir, y lo que les decía ahorita, no lo hace uno más o menos tener esta opción o no Sí. tenerla, cada una decide cuándo, cómo, no debería restringirse cuándo decide uno ponerse la epidural. Pero sí es importante una vez más saber qué es, cómo funciona, sí, qué efectos tiene positivos, qué efectos adversos, y Estar hay algo, informadas. exacto, decisiones informadas. Y ahí hay un tema que tampoco lo va a desarrollar ahorita, pero como para dejarlo sobre la mesa, y es que estas intervenciones desencadenan una cosa que se llama la cascada de intervenciones, y es como al hacer una intervención esto empieza a ser una bola de nieve, donde en la mayoría de los casos terminan en cesáreas innecesarias, que en ese momento se vuelven necesarias por todo lo que generaron Sí. estos medicamentos, pero inicialmente pues no era No como era la primera necesario. opción. Se Entonces, claro, esto es acumulaba. un mundo Se inmenso, acumularon tantas cosas que terminó en la cesárea. la famosa cascada de intervenciones, así es. Pau, muchísimas gracias. De verdad, conocer esto ha sido, pues honestamente para mí ha sido como que, pucha, esto es otro mundo. O sea, eso no es, ay, voy, me duele, vaya, nazca y ya no. O sea, es un proceso que hay que vivirlo, y hay que tener como esa calma para afrontarlo. Y ahorita pues que es muy chévere que nos permiten contar como con ese acompañamiento, que esté la pareja, que pueda estar una dula también. Muchas gracias por compartir. Bueno, a ver, papá María Ángel, ¿usted qué tiene que decir? Agradecerle, Pau. Es un aprendizaje muy bello en el que hemos estado con usted y con otras dudas, con personal de la salud. Esto es un proceso integral, no es solamente una cuestión de que tengo la dula y ya no, hay psicólogos, hemos Higienista estado con la oral. enfermera, nutricionista, es un proceso integral y en este segundo capítulo pues cerrarlo con la invitación muy especial de vivir, de crear siempre desde el amor, un amor con sentido.